Hola amigos, os doy la bienvenida otra vez de nuevo a mi canal de Toñi, que como ya saben, en lo que más suelo hacer son flores, sobre todo flores que ustedes me van pidiendo. Bueno, pues en esta ocasión me han pedido gladiolos. Gladiolos es una flor muy grande, tanto de alta como que tiene mucha flor. Es un poco complicada, pero bueno, oye, se saca. La podemos hacer fácilmente. Lo que, ya ven, tengo de todo aquí, ¿eh? Todo esto es lo que vamos a necesitar. Así que tomen buen apunte y vamos al lío. Lana fina de los colores que vayan a realizar su flor. Yo usé amarilla, naranja, rosa. O sea que usé 3 tipos de lana. Pero es lana fina, para un ganchillo de un 3 más o menos. Pero el ganchillo que vamos a usar para este tipo de lana es el de 1,75. Lana verde para las hojas. Estas hojas pequeñas las haremos con un ganchillo de 2 milímetros. Vayan anotando porque luego no lo digo durante el vídeo. Para las flores del 1,5, para estas hojas del 2 y lana verde también para las hojas estas tan largas que ven aquí detrás con ganchillo de 3. Necesitaremos tijeras. Esto que asoma por aquí es la pistola de silicona caliente. Esto que hay por aquí, tan largo, es un palo, es una caña de 1,5 metros más o menos. Si no tienen, pueden usar alambre del número 2. Y hablando de alambres, para las flores necesitaremos el alambre fino, el de 0,35, y para las hojas, para las flores y estas hojas, para las hojas más grandes necesitaremos el alambre de 0,90 milímetros. Creo que se me olvida algo más. Ah, sí, para los pistilos. Yo usé rocallas o bolitas de colores y alambre fino. Pero bueno, en el vídeo, durante el transcurso del tutorial, les muestro cómo se puede hacer con rocallas, o ya saben ustedes que también todo se puede sustituir por lana de colores. Bueno, no nos vamos a alargar, Así que empezamos a hacer nuestros gladiolos. Venga, vamos a ello. Vamos a ver, para este tipo de labor, lo primero que tenemos que hacer, yo recomiendo que preparen el tallo. Los tallos de los gladiolos miden como muy poco 80 centímetros. Yo los hago de 1,10 m, 1,20 m, porque conseguí estas cañas. Entonces, si ustedes pueden conseguir cañitas de estas, que son las que ponen en las macetas, lo que tienen que hacer es pintarlas de verde. Si no, pues un palo. Y en el caso de que no consigan ni palo ni las cañitas, entonces cogeremos el alambre grande, el más gordo que tenemos, que normalmente es de 1,5 o 2 centímetros, 2 milímetros, ¿vale? Lo que es el alambre. Y entonces lo cortan 3 trozos de la medida que quieran hacer el gladiolo. Juntan los 3 y entonces los envuelven con lana y ya tenemos puesto nuestro tallo. Eso en el caso, claro, es mucho más fácil un palo o una caña, pero bueno, tenemos la opción de nuestro alambre gordo. ¿De acuerdo? Pues esto es imprescindible. Y ahora seguimos. Lo siguiente que tenemos que preparar también, así ya lo tenemos, son los pistilos. Yo es que voy a hacer 3 gladiolos, pero si hacen solo uno, pues cogen solo uno. Entonces, la manera de preparar los pistilos lo hemos hecho en muchos vídeos, en muchos tutoriales ya se lo he mostrado. Yo la suerte que tengo es que tengo bolitas. Tengo bolitas de muchos colores y lo que hago es coger el alambre, el fino, el de 0,35 milímetros, unos 15 centímetros, lo corto y entonces pongo 3 piedrecitas o 4 piedras. Lo doblo,
giro y luego lo pinto. Es una manera muy rápida de hacer. Dejo que se sequen y siempre tengo preparados muchos. Que no tenemos bolitas, porque no todo el mundo tenemos bolitas. Pues bueno, lo hacemos con la lana. De igual manera, liamos la lana, primero un trocito del color que vayan a hacerlo. En este caso sería pues naranja y yo he puesto verde para que resalte. Pero si no, todo naranja, ¿no? Pues bueno, ponen lana naranja aquí, lo doblan y luego con la blanca o amarilla el resto del alambre. No lo hago porque si no se hace muy largo los vídeos. Y es lo que digo, normalmente en casi todos mis vídeos hacemos pistilos. Y si no, pues saben que tengo un tutorial que es cómo hacer estambres, pistilos, etcétera. ¿Vale? Pues venga, ya tenemos dos cosas preparadas, el tallo y los pistilos. Entonces nos queda ya ir directamente a por la flor. Vamos a hacer tres tipos diferentes de tépalos. Cada flor suele tener seis tépalos. Este no, este lo vamos a hacer simplemente para la parte de arriba del gladiolo, que sería como que están haciendo una flor. Los tépalos que tiene el gladiolo suelen ser estos dos. Muy arrugado y este que no lo es tanto. Entonces podemos poner o bien 3 y 3 o pondríamos 3 y 2. También podemos poner 5 porque no se va a notar, quedará igual de bonito. Entonces, venga, cogemos la lana que queremos que sea nuestro gladiolo y hacemos 15 puntos de cadena. Vamos a hacer primero este. Venga, giramos. En el primero ya sabemos que no podemos trabajar. Vamos a quitar esto de aquí. Venga. En el segundo empezamos y vamos a empezar con punto bajo. 1 en cada punto, 6 puntos bajos. En los 5 siguientes haremos un medio punto en cada punto. Nos quedan 2 para llegar a la punta y va a ser cada uno de punto alto. Un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Llegamos donde tenemos el nudo. En este de aquí vamos a hacer 5 puntos altos. Y ahora nos toca trabajar el otro lado. Hemos acabado con 2 puntos altos, pues empezamos este lado con 2 puntos altos. Ahora tocan los 5 medios puntos y acabamos con los 6 puntos bajos. Ahora vamos a necesitar el alambre. Los 2 pétalos que vamos a hacer se empiezan igual. Esta vuelta y la siguiente vuelta son exactamente iguales. Acuérdense de que el alambre se mide lo que es
la hoja y un poco más. Lo doblamos, cortamos y ya tenemos para poder trabajar en nuestro pétalo o tépalo. Venga, introducimos el alambre y el crochet. Subimos no, hemos acabado aquí. Entonces, en el primer punto de esta vuelta que hemos empezado, en ese vamos a hacer un punto raso. Subimos con un punto de cadena y en ese mismo empezamos a trabajar ya puntos bajos. Hacemos el primero aquí y ahora tenemos que hacer en los 4 siguientes un punto bajo en cada uno, escondiendo el alambre, ¿eh? En los 3 siguientes, medio punto alto en cada uno. Ahora vamos a hacer un aumento de medio punto alto en los 2 siguientes puntos. En el primer punto un aumento de medio punto y en el siguiente punto otro aumento de medio punto. Vamos a los puntos altos y haremos 2 puntos altos, uno en cada punto. Y en los 8 puntos siguientes, en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento de punto alto, es decir, 2 puntos altos en cada punto. Siete y 8 aumentos. Y como ya estamos en el otro lado del pépalo, seguiremos con 2 puntos altos, uno en cada punto. Dos aumentos de medio punto alto, un aumento en cada punto, un aumento y en el siguiente punto el otro aumento. Nos queda hacer 3 medios puntos, un punto medio en cada punto que sigue, y acabaremos con los 5 puntos bajos. Hemos llegado al final y simplemente del primer punto que hemos empezado, que está al lado del alambre y se ve perfectamente cuál es, introducimos el crochet y pasamos con un punto raso. Ahora ya los alambres los dejamos en un lado, ya no los necesitamos. Vamos a hacer nuestra última vuelta. Recuerden, la primera y esta segunda para los 2 pétalos es exactamente igual. Venga, subimos con un punto de cadena y en ese mismo punto empezamos a trabajar el punto bajo y hacemos un punto bajo. En los 4 siguientes puntos, un punto bajo en cada uno. Así que tendremos un total de 5 puntos bajos.
Vamos a seguir en los tres siguientes con medio punto alto, uno en cada punto. En los cuatro siguientes, un punto alto en cada uno. Seguimos con dos aumentos de punto alto. En el siguiente punto un aumento y en el otro punto otro aumento de punto alto. Nos vamos ahora a los dobles puntos altos y también vamos a hacer dos aumentos de puntos altos. En el primer punto que vemos dos dobles puntos altos y en el siguiente lo mismo. Seguimos en los cuatro siguientes, 1, 2, 3, 4 siguientes. En cada uno de ellos tenemos que hacer un aumento de doble punto alto, es decir, dos dobles puntos altos, una cadeneta y otra vez dos dobles puntos altos. Todo esto en el mismo punto. Hemos hecho uno, nos queda hacer lo mismo en los tres siguientes. Recuerden, un aumento de doble punto alto, la cadeneta y en el mismo punto otra vez un aumento de doble punto alto. Cuando hemos acabado estos cuatro, en el siguiente empezamos a trabajar con triple punto alto. Y en ese punto vamos a hacer un triple punto alto, una cadeneta y otra vez un triple punto alto en el mismo punto. En el siguiente, un aumento de triple punto alto, así que haremos dos triples puntos altos en ese punto. Una cadeneta y en el cruce entre los dos puntos pasamos el crochet y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Hemos acabado con un doble triple punto alto. Pues vamos a empezar con el doble triple punto alto. En el siguiente punto, el triple punto alto, cadeneta y otra vez triple punto alto. En los cuatro siguientes, el aumento de doble punto alto, la cadeneta y el aumento de doble punto alto. Recuerden, nos quedan hacer
Los 4 siguientes, un punto alto en cada punto. Nos queda hacer 3 medios puntos altos, un medio punto en cada punto. Y volvemos a acabar con 5 puntos bajos. Y 5. Ahora simplemente buscamos otra vez el primer punto de esta vuelta que acabamos de hacer, pasamos con un punto raso, estiramos la hebra y ya vamos a envolver nuestros alambres. Le damos simplemente 3, 4 o 5 vueltas, no muchas más. Abrimos el alambre, pasamos la hebra por el medio y lo enroscamos para poder acabar. Cortamos bien al filito y ya tenemos el pétalo, que este es el que es más arrugado. Antes he dicho que iba a hacer el que era menos arrugado y al final he hecho el más arrugadito. Bueno, pues nada, de este tenemos que hacer entre 2 y 3. A mí me gusta hacer 3 de estos y 3 del otro, pero hay que reconocer que se hace un poco pesado a veces. Pero vaya, 3 pétalos de estos. Vamos a hacer ahora el segundo. El segundo, recuerden, tenemos que hacer la primera y la segunda vuelta exactamente igual. Vamos por el segundo pétalo. Hemos acabado la segunda vuelta y recuerden, el primer punto que hay al lado del alambre y pasamos con un punto raso. Subimos con un punto de cadena y en ese mismo ya hacemos el primer punto bajo y tenemos un punto bajo. En los 4 siguientes vamos a hacer en cada uno de ellos otro punto bajo. Así que tendremos 5 puntos bajos. 4 y 5. Continuamos en los 3 siguientes, en cada uno un medio punto alto. Pasamos al punto alto y haremos 6 puntos altos, un punto alto en cada punto que vayamos encontrando. Vamos al doble punto alto y haremos 2 dobles puntos altos, uno en cada punto. En los 2 siguientes vamos a hacer un aumento de punto alto en cada uno. Un aumento de doble punto alto en cada uno. En los 2 siguientes puntos, aquí vamos a hacer en cada uno de ellos el doble punto alto, otro doble punto alto, es decir, el aumento de doble punto alto,
la cadeneta y otro aumento de doble punto alto. En el punto siguiente lo mismo. Pasamos al siguiente punto y empezamos a hacer triple punto alto, y en este haremos un triple punto alto, la cadeneta y otro triple punto alto. Y en el siguiente haremos el aumento de triple punto alto, una cadeneta y donde se nos juntan los dos, el punto bajo. Y ya empezamos a trabajar el otro lado. Lo empezamos igual que hemos acabado, con el aumento de triple punto alto, en el siguiente el triple punto alto, la cadeneta y otro triple punto alto. En los dos siguientes, en cada uno de ellos, el aumento de doble punto alto, la cadeneta y otra vez el aumento de doble punto alto. En los dos siguientes, dos aumentos de doble punto alto, un aumento en cada punto. Seguimos con dos aumentos, dos dobles puntos altos, un doble punto alto en cada uno. 6 puntos altos, 3 medios puntos y acabaremos con los 5 puntos bajos. Entonces ya podremos coger el primer punto de salida, hacemos el raso y envolvemos los alambres y tendremos ya este segundo pétalo, que de este lo mismo hacemos, o 3 o 4 para cada flor. Vamos a montar ahora la flor en sí del gladiolo. Ya tenemos los 6 pétalos. Ya les digo que puede ser de 5 también, ¿eh? Yo tengo 3 más arrugados y 3 menos arrugados. Y cogemos nuestros pistilos y vamos a usar para cada flor o 4 o 5. Los ponemos juntitos. En este caso yo he cogido 5 y de las que están menos arrugadas de la punta, los colocamos y ya con el alambre de la hoja vamos a envolver todos. Ya queda sujeto. Cogemos otra hoja y la ponemos justo delante. La arrugamos un poquito y esta justo delante es como que la envolvemos. Y nada, pues venga, ligamos el alambre. Ya tenemos 2. Y ahora vamos a coger una tercera que la pondremos en un lado o en el otro, donde quieran. De igual manera la ponemos justo ahí y envolvemos. Tenemos 3. Las otras 3 las pueden poner como quieran. Esta la voy a poner un poquito más arriba. Esta otra la pondré pues justo donde están, en el otro lado. Ya les digo, esto lo pueden poner como quieran. Esto de aquí detrás luego no se va a ver. Y otra tercera, pues aquí mismo. Las más importantes son las 3 primeras. Las otras 3
las pueden poner como les apetezca. Y una vez las tenemos, simplemente es echarla para abajo todas. Y ya las recolocan como ustedes prefieran. Es así de sencillo poner esta flor. Igual que los pistilos los podemos abrir más, los podemos doblar un poco, como nos apetezca. Queda bonita de todas maneras. Vale, pues bueno, ya sabemos montar lo que es la flor del gladiolo. Vamos a seguir. Vamos a ir por partes. Hemos hecho ya la flor, ya sabemos cómo se monta y ya las tenemos. Cuando tenemos ya un grupo, 5, 6, 8 flores, las que quieran, lo mejor es que las vayamos montando. Entonces cogemos el palo o el alambre, lo que tengan, y los 15, 20 centímetros de la punta no lo vamos a usar de momento. Vamos a empezar a partir de ahí a montar nuestras flores hacia abajo. Necesitamos la ayuda de silicona caliente, porque si no se nos resbalará. Así que lo mejor es ir cogiendo las flores que menos pétalos tengan y las vamos a ir colocando en la parte de arriba, dejando el trozo este sin usar. Así que vamos a poner, por ejemplo, esta aquí, pues mejor me ayudo de la silicona. La lío un poquito, pero dejo que se seque. Es de la única manera que se nos quedarán enganchadas las flores. Si no, se nos irán resbalando. Entonces vamos a ir montando pues las que menos pétalos tienen en la parte de arriba y seguiremos montando una justo muy juntitas, ¿vale? O sea, en la parte esta de aquí, pues yo ya aprovecharía que tengo aquí la silicona que no se me ha secado y pondría otra flor. Pongo más silicona para ir añadiendo más flores. Esta es de 5, pues como pueden comprobar, la voy a poner justo también ahí. Es que van muy juntitas una de las otras. Y vamos a ir montando así todas las que tengamos. Yo para esta tengo 6. Pues voy a montar las 6. Aquí las tengo ya montadas. Aquí tengo 6 flores. Quedan como muy juntas todas. ¿Ven? Por la parte de delante se vería una cosa así. Por la parte de atrás se ve así. Esto luego lo taparemos con las hojas. Pero bueno, ya tenemos montada una parte del gladiolo. Ahora vamos a hacer las que van aquí, que suelen ser pequeñas, que están naciendo. Las podemos hacer de 3, de las cuales yo he usado hojas, los pétalos que hemos hecho del gladiolo, y en otros he usado más pequeñitos. Así que ahora vamos a ir a hacer las hojas estas y lo de dentro. Venga, seguimos, que tiene faena. Vamos a seguir lo que hemos dicho. Vamos a hacer para el nacimiento de lo que son las flores. Entonces aquí no lo voy a hacer, es tontería, porque he usado, en esta por ejemplo hay 2 hojas de las que ya sabemos hacer, la que es menos arrugada o la que es más arrugada, es igual, de la hoja que ya hemos hecho. Esta de aquí dentro, que es así pequeña, es, como pueden comprobar, las 2 primeras vueltas del pétalo que ya hemos hecho, así que también lo sabemos hacer. Y esta otra, que está como más arrugadita aquí, es esta, pero en la segunda vuelta, donde hemos empezado
en esos 8 puntos, que en cada punto va un aumento de punto doble, de punto alto, perdón, pues en esos 8 puntos, en lugar de hacer un aumento, he hecho en cada punto 2 aumentos, o sea, 4 puntos altos en esos 8 puntos, en cada uno de esos 8 puntos. Y así consigo el efecto de esta de aquí, que es como pequeña, pero más arrugadita. ¿Sí? A la hora de montarlo, ya lo ven, es ir enrollando los pistilos, 2 hojas o 3, con las hojas que ahora mismo les voy a indicar, así que tengan a punto papel y lápiz, porque tampoco lo voy a hacer, solo voy a decirles los puntos que he usado para hacer las hojas. Entonces esta la he montado así, esta 2 hojas, en esta he usado solo un pétalo pequeño y 3 hojas, y luego hay algunas que solo tienen las 2 hojas. Entonces, para hacer estas hojas pequeñas, las empezamos con 16 cadenetas. Giramos, en el primer punto no se puede trabajar, ya lo sabemos, pues vamos a trabajar en un lado de la cadeneta y haremos 3 puntos bajos, 3 medios puntos, 4 puntos altos, 2 medios puntos y acabaremos con 2 puntos bajos. En el que tendremos el nudo, en ese haremos 3 puntos bajos y trabajaremos el otro lado de la cadeneta a la inversa, es decir, 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, 4 puntos altos, seguimos con 3 medios puntos y acabamos con 3 puntos bajos. Pondremos el alambre y empezaremos a trabajar con el alambre. Así que haremos un punto raso, el alambre, y en ese punto una cadeneta y punto bajo. Seguiremos con 3 puntos bajos más, 3 medios puntos, 4 puntos altos, 2 medios puntos y 2 puntos bajos. Haremos la punta como la hemos mostrado aquí, pero haremos en el que queda en medio, haremos un punto bajo, en el mismo punto un medio punto alto, las 2 cadenetas, haremos nuestro punto bajo en esa puntita y en el mismo punto otra vez punto bajo. Esa será nuestra punta, ¿vale? Punto bajo, medio punto, 2 cadenetas, 2 y punto bajo en la unión y otro punto bajo en el que hemos hecho. Y el otro lado exactamente igual, 2 puntos bajos, 2 medios puntos, 4 puntos altos, 3 medios puntos y acabaremos con 4 puntos bajos. Y enrollaremos, en este caso sí que liaremos con la lana casi todo el alambre que tenemos. Al igual que en este solo hemos liado 2-3 vueltas, 4 o 5 como mucho, en este lo liaremos todo. Y ya tenemos otra parte de la flor. Ya solo nos quedará hacer las hojas largas y acabar de montarla. Las hojas largas las tengo por aquí. Bueno, es muy larga, no me cabe. Las hojas largas las tenemos en el tutorial de cómo se hacen hojas largas y estrechas. Igualmente es muy fácil. Las tenemos que hacer como mínimo de 20-30 centímetros. Las hojas de los gladiolos suelen medir entre la más pequeña 20 y la más grande 60, pero 60 es muchísimo. Así que háganlas de 30, de 40, de 50. Entonces simplemente tienen que hacer cadenetas hasta los centímetros que quieran que sea su hoja de larga. Esta, por ejemplo, es de 25 centímetros. Pues hice cadenetas hasta que tenía 25 centímetros. Y luego, bueno, pues como esta se va a hacer más o menos, pero sin los puntos altos. Empezamos con puntos bajos, pues bueno, hacemos unos 10, 15 puntos bajos,
Todo lo del centro lo haremos de medios puntos altos y cuando nos queden unos 10 puntos para llegar al nudo, volveremos a repetir con puntos bajos. Y en el nudo 3 puntos bajos. En el otro lado lo mismo. Punto bajo, medio punto, punto bajo. Pondremos alambre, pero en este caso tendrá que ser el alambre de 0,90, porque el finito no nos va a aguantar la hoja. Y trabajaremos escondiendo el alambre. ¿Cómo? De la misma manera que hemos hecho 15 puntos bajos o 10 al empezar, pues lo mismo, 15 o 10 puntos bajos, todo lo demás, medios puntos altos. Cuando estemos llegando a la punta, esos últimos, otra vez puntos bajos, la punta exactamente igual que esta, y el otro lado lo mismo, punto bajo, medio punto y punto bajo. Y liaremos el resto del alambre. ¿Sí? Ya tenemos todo así explicado rápidamente, pero es tontería hacerlo cuando lo hemos hecho en todos los tutoriales. Así que ya lo tenemos. Acabamos de montar la flor, ¿les parece? Pues venga, vamos a ello. Ya tenemos montado lo que son nuestras flores, que lo acabamos de hacer. Vamos a montar ahora esos centímetros que dije no pongáis nada, lo dejáis. Aquí es donde vamos a montar pues todo como si fuera que van a nacer. Entonces, ya lo he dicho antes, aquí tenéis un ejemplo de una, de otra. Entonces, claro, las más grandes las vamos a ir poniendo también seguidamente de nuestro gladiolo. Y de la misma manera, voy a retirar un poco este. Y lo mismo, simplemente es poner silicona y ya empezamos a pegarlas que tengan hojas, porque esta parte de arriba ya se empieza a ver. Entonces, mejor que tengan hojas. Cuando ya esté seca la silicona, veis que simplemente la he puesto, pues liaremos el alambre. Y es así de sencillo, ir poniendo hacia arriba. Vamos a ir subiendo. Este ya lo enrollo porque veo que se me va a salir. Ahí. Dejo sitio para este otro. Y la parte de arriba, como podéis comprobar, ya empieza a tener hojas. Así que seguimos montando. Pero eso sí, con la ayuda de la silicona, porque si no, se nos caerá. En esta, por ejemplo, podéis poner una que no tenga nada o seguimos yendo hacia arriba. Ponemos aquí también un poquito de silicona que se vaya secando. Luego, cuando ya esté seco todo, es cuando podremos moldearlo. Lo moldeamos a la manera que queramos que tenga. Y en la punta, es que lo malo es eso, que cuesta un poco de secar, pero bueno. Y siempre en la punta, la parte de aquí, pondremos una o dos que no tengan flor. Yo hay veces que en este caso, como la quiero un poco alta, voy a poner esta y voy a coger otra más. Voy a unirlas. Me ayudo de este, los uno. Y así lo hago un poquito más alto. Y aquí es donde voy a poner este que acabo de hacer. Que este, como pueden comprobar, no tiene ninguna flor dentro.
Es simplemente hoja. Bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos toda la parte de la flor que ya está fuera, las que empiezan a nacer y acabamos con simplemente hojas. Una vez lo tengamos todo seco, o bien pueden volver a pintar, pero no lo recomiendo, o con paciencia vamos liando la parte esta que es la que se ve, la vamos a liar con la lana del mismo color. Así no se verán todos los hierros ni la silicona una vez se seque. Entonces ya solo queda esto, que es taparlo con lana del mismo color. La moldean, la ponen las flores como les guste. Y lo que podemos hacer también es en la parte de atrás, si ven que donde la van a colocar se ve, podemos ir poniendo simplemente hojas. Vamos a ir poniendo hojitas por aquí. También poner las hojitas por aquí es más fácil porque simplemente añadimos silicona. Las vamos a pegar que la parte de la hoja derecha vaya hacia afuera. Entonces, claro, si ponemos hojitas por aquí fuera, todo esto no hace falta ir rellenando con lana porque no se va a ver. Escondemos los alambres, las vamos poniendo, ¿eh? Y cuando la tengamos, como solo se ve esto, toda la parte de atrás no se ve cómo lo hemos hecho. Es igual que aquí prefieren no liar, pues ponen hojas. Es mucho más fácil, claro. Si ponemos una hojita aquí, tapamos toda la zona esta. El alambre lo escondo también y simplemente pego la hoja. Y entonces me evito de tener que ir con la lana aquí para tapar todo lo que he pintado, lo que es la caña o quien tenga alambres. Son cosas que se me van ocurriendo a medida que voy haciendo. Entonces creo que es mucho más cómodo, ¿no ven? Ahora no se ve nada, pero nada, la caña que había yo pintado. Bueno, y así es como acabamos nuestro gladiolo. Entonces ya solo queda, lo vamos a poner en el jarrón, con sus hojas largas, para ver el efecto final. Venga. Pues así es como yo la he montado, así me gusta a mí. Ustedes la pueden montar como mejor les parezca, las hojas largas ya lo ven, abajo del todo. Y no se asusten que esta es mi mesa de trabajo, por eso hay tantas cosas. Pues nada más. Sobre todo agradecerles que me sigan, que les gusten mis trabajos y sobre todo eso, si les gusta, suscríbanse, activen la campanita y sobre todo, si no les importa, regálenme un me gusta. Muchas gracias y nos vemos muy prontito. Hasta pronto.